La primera vez que me pasó pensé que era solo una pesadilla fuerte. Ahora sinceramente ya no estoy tan seguro. Me llamo Daniel, tengo 29 años y vivo solo en un departamento chiquito en Lima. Lo que te voy a contar empezó como algo que cualquier médico podría explicar, pero terminó en algo que yo mismo no sé cómo nombrar. No soy escritor, no soy psicólogo, no soy ningún experto. Soy una persona normal que empezó a despertar en mitad de la noche sin poder moverse, viendo cosas que se sentaban en mi cama, escuchando voces, sintiendo que alguien respiraba pegado a mi oído. Y lo peor es que, con el tiempo, esas cosas dejaron de quedarse solo en la noche. Te voy a contar todo como me acuerdo, paso por paso. Yo vivo en un edificio viejo, de esos que todavía tienen ascensor con puerta de fierro y paredes delgadas, donde escuchas casi todo lo que pasa en el pasadizo. Mi departamento es chico, un cuarto, una sala que también es comedor, una cocina diminuta y un baño, nada más. Mi cuarto da a la calle. De noche igual entra luz de los postes, se escuchan carros, motos, algún borracho gritando en la esquina. Nada raro para Lima. Yo siempre he dormido con la puerta del cuarto medio abierta, más por costumbre que por otra cosa, y con el celular en la mesa de noche, cargando. Antes de que todo esto empezara, dormía normal. Me acostaba tarde, sí, pero nada fuera de lo común, un poco de celular, algún video de terror, redes sociales y a dormir. Nunca había tenido problemas para conciliar el sueño, hasta esa noche. Fue un martes, me acuerdo porque al día siguiente tenía una reunión importante en el trabajo. Me dormí como a la 1 de la mañana, mirando el techo, pensando en estupideces, todo normal. En algún momento, no sé cuánto tiempo después, abrí los ojos. Lo primero que sentí fue raro. Estaba completamente despierto, pero algo no cuadraba. Quise voltear la cabeza para ver la hora en el celular y ahí me di cuenta. No podía moverme, nada, ni los brazos, ni las piernas, ni la cabeza. Era como si alguien hubiera apretado un botón y hubiese apagado mi cuerpo entero. Al comienzo pensé, estoy soñando. Intenté hablar, decir aunque sea un oye o un qué pasa, pero la boca no me respondía. Podía respirar, pero cada respiración se sentía pesada, como si tuviera algo apoyado en el pecho. La sensación era bien rara. Estaba consciente, escuchaba los carros afuera, la moto que siempre pasa a esa hora, hasta un perro ladrando lejos, pero mi cuerpo estaba completamente apagado. Ahí me empezó a dar miedo. Yo soy de esos que se asustan, pero tratan de no demostrarlo. En ese momento por dentro, estaba en pánico total. Entonces lo sentí. Alguien en la habitación. No lo escuché entrar, no escuché pasos, nada. Simplemente de la nada. Fue como cuando sabes que alguien está detrás de ti aunque no lo hayas visto. Mi cuarto estaba medio oscuro, con esa luz amarilla que entra de la calle. No veía a nadie parado al lado de la cama, pero la sensación estaba ahí. No estaba solo. Quise cerrar los ojos, pero también me costaba. Era como si los párpados pesaran toneladas. En ese momento algo se apoyó en mi pecho. No era una mano normal, no era un peso parejo. Fue como si se sentaran encima de mí, pero de lado, a la altura de los pulmones. Me faltó el aire. Intenté gritar, pero no salió nada. Solo un ruido interno como cuando intentas hablar bajo el agua. La presión aumentó y sentí clarito una respiración que no era la mía. Una respiración lenta pegada a mi cara, como si alguien estuviera literalmente encima, mirándome de cerca. Yo miraba al techo, sin poder mover ni un dedo. Empecé a sudar, y ahí pasó algo más raro. En la esquina del cuarto, al costado del ropero, vi una sombra. Al principio pensé que era solo eso, una sombra por la luz de afuera, pero no, la sombra tenía forma. Era como una persona muy alta, más alta que el ropero, con los brazos largos, pegada a la pared, mirándome. No se movía, solo estaba ahí. Yo sentía que si lograba cerrar los ojos, todo se iba a ir, pero ni eso podía hacer. La respiración ajena se acercó más. Fue ahí que escuché algo, como un susurro al oído. No entendí las palabras, era como un murmullo rápido, mucho más agudo de lo normal. Sentí que me iba a morir. En serio lo pensé. De pronto todo se cortó. Pude mover el dedo del pie, después la pierna, luego el brazo.
Me incorporé de golpe, jadeando, como si me hubieran sacado del agua. El cuarto estaba igual que siempre. No había nadie. La sombra en la esquina ya no estaba. Miré el celular, 3:17 am. Era la primera vez que tenía parálisis de sueño. En ese momento no sabía el nombre, solo sabía que acababa de vivir uno de los peores minutos de mi vida. Al día siguiente fui zombie al trabajo. Tenía sueño, dolor de cabeza, y cada vez que cerraba los ojos se me venía la imagen de la sombra pegada al ropero. Al llegar a casa más tarde, hice lo que hace todo el mundo, busqué en Google. Me despierto y no puedo moverme. Siento a alguien encima cuando duermo, cosas así. Ahí encontré el término, parálisis del sueño. Leí que era algo normal que le pasa a un montón de gente, que es cuando el cerebro se despierta, pero el cuerpo sigue dormido, que no te vas a morir, que suele durar segundos o un par de minutos. También decía que se pueden tener alucinaciones, ver sombras, escuchar voces, sentir una presencia, que el famoso "se te subió el muerto" era básicamente eso. Cerré el celular un poco más tranquilo. Ok, ya, fue algo de la mente, estrés, no dormir bien, normal, me dije. No le conté a nadie. Me dio vergüenza, sonaba ridículo. Vi una sombra en mi cuarto. Esa noche me fui a dormir pensando que ya no iba a pasar. Me equivoqué. La segunda vez fue a los 3 días, la tercera a la semana, y después empezó a pasar casi todas las noches. El patrón era casi siempre el mismo. Me acostaba, me dormía y en algún momento abría los ojos sin poder moverme. La sensación de peso en el pecho se hizo constante. Ya sabía lo que venía, la respiración ajena, la presencia en la habitación, la sombra. Lo curioso es que cada vez parecía probar cosas nuevas. Una noche, por ejemplo, en lugar de sentir que alguien se sentaba encima, sentí que algo me agarraba de los tobillos. No era un calambre ni nada parecido. Era la sensación clara de manos frías sosteniendo mis pies. Poco a poco me empezaron a jalar hacia el borde de la cama. Yo sentía el cuerpo deslizarse, centímetro a centímetro, pero no podía hacer nada para detenerlo. Aguantaba la respiración, trataba de mover aunque sea un dedo, pero nada. Sentí como si mi talón ya estuviera al aire, a punto de salirse del colchón. De repente otra vez, el chasquido invisible. Todo se apagó y volvió a encenderse. Me pude mover, me incorporé y estaba en el mismo lugar de siempre, sin haberme corrido ni un centímetro. Fue tu cabeza, me repetía una y otra vez. Son alucinaciones, tranquilo, pero el miedo no se iba. Empecé a tenerle miedo a dormir. Me quedaba hasta tarde viendo videos, cualquier cosa para no cerrar los ojos, y cuando por fin me vencía el sueño, sabía que había muchas posibilidades de volver a pasar por lo mismo. Llegó un punto en que mi vida se empezó a resentir. Llegaba tarde al trabajo, estaba irritable, me quedaba dormido en el bus, mi cuerpo estaba cansado, pero mi cabeza no quería dormir porque dormir significaba volver a quedar atrapado. Y como si eso no fuera suficiente, las cosas se pusieron peor. Al comienzo la sombra que veía era eso, una mancha negra sin mucho detalle. Con el tiempo empezó a tomar forma. En uno de los episodios abrí los ojos y la vi clarita. Ya no estaba pegada al ropero, estaba más cerca de la cama. La luz de la calle le daba algo de contorno. Era una figura alta, huesuda como si estuviera demasiado flaca. Los brazos eran largos, casi hasta las rodillas. Lo que más recuerdo es la cabeza. No te voy a mentir diciendo que vi una cara súper clara. No. Era más bien lo contrario, como si donde debería haber rasgos hubiera una especie de hueco más oscuro que la oscuridad del cuarto. Pero había algo más, 2 puntos, 2 pequeños puntos brillantes donde sospecho que estaban los ojos. No brillaban como linterna ni nada, era más tenue, como cuando la luz se refleja en los ojos de un animal en la noche. La figura no se movía, solo estaba parada ahí mirando. La presión en el pecho aumentó, esta vez. Además de la respiración ajena, escuché un sonido raro, como un zumbido grave. No venía de afuera, no venía de la calle. Lo sentía en la cabeza, como si estuviera dentro de mi cráneo. Quise cerrar los ojos, no pude. Quise gritar, nada. Y entonces, esa cosa dio un paso. Fue un movimiento mínimo, pero lo sentí como si se hubiera acercado 1 metro. El cuarto se sintió más chico, el aire más pesado.
Tenía la sensación de que si daba un paso más iba a estar pegado a la cama. No sé cuánto duró, pero para mí fueron horas. Cuando por fin pude moverme otra vez, me incorporé, prendí la luz, revisé todo el cuarto. Nada, ni una sombra fuera de lugar. Dormí el resto de la noche con la luz prendida. Una cosa es ver algo, otra es escuchar algo. Después de varias semanas con episodios casi diarios, empezaron los ruidos. Primero fueron pasos suaves en el pasadizo justo outside de mi puerta. Pensé que era algún vecino, pero esos pasos se detenían justo frente a mi cuarto y se quedaban ahí. Yo, paralizado en la cama, sentía clarito la presencia al otro lado de la puerta, como si estuviera decidiendo si entrar o no. En otra ocasión lo que escuché fueron susurros. No eran voces claras como cuando alguien habla fuerte, eran más bien murmullos, como si un grupo de personas hablara bajito en la sala. Lo raro es que, en medio de esa mezcla de sonidos, a veces escuchaba mi nombre. Muy claro, Daniel. La primera vez pensé que lo había imaginado, la segunda también. Pero cuando ya vas por la cuarta o quinta, empiezas a dudar. Una noche, en plena parálisis, las voces se hicieron más fuertes. Era como si estuvieran alrededor de mi cama. No entendía lo que decían, solo cachaba algunas palabras sueltas. Ven, mírame, abre. Yo trataba de concentrarme en mi respiración, en contar, en cualquier cosa que me hiciera no escuchar, pero era imposible. Lo peor fue cuando escuché algo en mi oído izquierdo. Era una voz distinta al resto, más grave, más lenta. Me dijo clarito, ya no estás soñando. Sentí un frío que me subió desde los pies hasta la cabeza. Cuando recuperé el movimiento, me dolía el pecho, como si de verdad me hubieran estado presionando con fuerza. Hasta ese punto, todo se podía explicar como parálisis de sueño, alucinaciones, estrés, lo que quieras. Feo, sí, pero normal. El problema fue cuando las cosas empezaron a dejar rastro. Una mañana me desperté, fui al baño, me miré al espejo y vi algo raro en mi cuello. Tenía 3 marcas rojas, casi rectas, como si alguien me hubiera pasado las uñas por ahí. No eran profundos rasguños ni nada, pero se notaban. Revisé mis manos por si me las había hecho yo mismo durmiendo, pero mis uñas estaban cortas. Además, las marcas iban en una dirección rara, desde la mandíbula hacia la clavícula, como si vinieran desde arriba. Pensé que tal vez me había rascado con algo en la noche y no me acordaba. Lo dejé pasar. A los días otra vez, esta vez en el pecho. 2 marcas paralelas, justo donde siempre sentía la presión. Ahí ya no me pude hacer el loco. Empecé a revisar las sábanas, la cama, el colchón, buscando algo que pudiera estar causándolas. No encontré nada. Fue en esa época que tuve uno de los episodios más fuertes. Esa noche llegué muerto de cansancio. Había tenido un día pesado, trabajo, tráfico, todo. Me acosté sin ganas de nada, con la luz apagada. No sé a qué hora fue, pero abrí los ojos y supe de inmediato que estaba atrapado otra vez. No podía moverme, no podía hablar. La respiración estaba pesada. Pensé, otra vez lo mismo, pero no. Esta vez fue diferente. Sentí una mano en la frente, fría, delgada. No era la sensación de que alguien me tocaba de lejos. Era contacto directo, piel contra piel, o lo que sea que fuera eso. La mano se deslizó por mi cara, bajó por mi mejilla y se detuvo en mi garganta. La presión fue aumentando, despacio. Yo no podía tragar, no podía respirar bien. Era como si estuviera siendo estrangulado, pero sin dedos, sin fuerza brusca, más como una banda que se va apretando poco a poco. Mientras eso pasaba, la sombra estaba ahí. Ya no solo en la esquina. La vi al lado de la cama. Estaba más cerca que nunca, casi pegada al borde. No se inclinaba sobre mí ni nada. Solo estaba parada, mirando. Sentí las lágrimas salir de mis ojos, pero no podía mover la cara para limpiármelas. En algún momento, la presión en el cuello bajó y se trasladó al pecho. Y ahí sentí algo que todavía hoy me cuesta describir. Era como si alguien metiera la mano dentro de mi pecho, pero sin romper nada. Un dolor raro, interno, mezclado con frío. Tuve la sensación clarísima de que algo estaba buscando algo dentro de mí. No eran los pulmones, no era el corazón,
Era como si escarbaran Las voces volvieron, pero esta vez ya no eran susurros sueltos, sonaban como si estuvieran justo al lado de mi oreja, varias personas hablando al mismo tiempo cosas distintas. Entre todo ese ruido, una frase se repitió varias veces: nosotros sí te vemos. Yo solo quería despertar. Sentía que si ese episodio duraba un poco más, me iba a dar un infarto ahí mismo. No sé cuánto tiempo pasó, puede que fueran segundos, pero te juro que lo sentí como media hora. Cuando al fin pude moverme, me incorporé tan rápido que casi me caigo de la cama. Tenía el pecho ardiendo y me dolía la garganta. Fui al baño a tomar agua. Al mirarme al espejo, vi algo que me dejó helado. Tenía marcas en el pecho otra vez, pero ahora eran más claras, casi moradas, como si alguien hubiera presionado con fuerza en un solo punto. Dormí el resto de la noche con la luz prendida, sentado en la cama. No quise volver a acostarme. En ese punto ya estaba pensando seriamente en ir a un médico. Pero antes de que eso pasara, hubo un detalle que me terminó de quebrar. Un sábado, estaba revisando el celular, limpiando espacio, borrando fotos y videos viejos. Entre todo eso, encontré un video que no recordaba haber grabado. Era un clip de unos 20 segundos grabado de noche, con la cámara frontal. En la pantalla se veía mi cuarto oscuro, con muy poca luz de la calle. No se veía gran cosa, solo la cama y la silueta de mi cuerpo acostado. De fondo se escuchaba mi respiración, más fuerte de lo normal, como si estuviera agitado. En el segundo 8 se escuchó un ruido raro, como un golpe suave en la pared. En el segundo 10 algo se movió en la parte baja de la pantalla. No se veía bien, pero parecía una sombra pasando desde el borde de la cama hacia la zona de la puerta. Al final del video se escuchó un susurro, una sola palabra, muy pegada al micrófono, tan cerca que distorsionaba un poco: despierta. El video terminaba ahí. Te juro que yo no recuerdo haber puesto a grabar nada esa noche. Ni siquiera sé en qué momento se activó la cámara. Podría decir que lo hice medio dormido o que fue un error, pero en ese momento, en serio, dejé de sentirme tranquilo. No era solo algo que mi cabeza inventaba mientras dormía, había algo quedándose grabado. No podía seguir guardándome todo. Un día en el trabajo, aprovechando la hora de almuerzo, se lo conté a un amigo. Le dije todo, que no podía moverme, que veía cosas, que escuchaba voces, que tenía marcas. Le mostré el video. Él se quedó callado un rato. Luego me dijo que, probablemente, era parálisis de sueño, que había visto casos similares en internet, que no era un demonio ni nada así. Me recomendó ir a un médico, dormir mejor, dejar el celular antes de dormir, no ver tanto video de terror. Las típicas cosas lógicas. Yo asentía, pero por dentro no me convencía. En la noche en mi cama, con la luz apagada, las explicaciones lógicas no sirven de mucho. Lo único que realmente quería era que todo parara. Hubo un episodio en particular que fue diferente a todos los demás. Hasta ahora no sé si fue un sueño dentro del sueño o algo peor. Esa noche me acosté boca arriba. Traté de no pensar en nada, de relajarme, de concentrarme en la respiración como había leído en algunas páginas. En algún momento, como siempre, abrí los ojos. Otra vez cuerpo pesado, sin poder moverme. Dije, ok, aquí vamos otra vez. Pero esta vez no sentí la presión en el pecho ni en el cuello al inicio. Lo que sentí fue algo distinto, como si alguien estuviera jalando mi cuerpo hacia abajo. No hacia el borde de la cama como antes. Hacia abajo literalmente, como si el colchón se hundiera y me estuviera tragando. Sentí que mi espalda se pegaba más y más al colchón, como si me fusionara con él. El techo se veía cada vez más lejos, como si yo estuviera descendiendo. La sombra estaba ahí, pero ahora no solo en una esquina. Era como si todo el cuarto fuera sombra, menos el espacio donde estaba yo. Empecé a escuchar un sonido raro, algo así como un zumbido grave mezclado con un pitido agudo. No sé cómo explicarlo, pero era insoportable. De pronto ya no estaba en mi cuarto. No es que me teletransportara o algo así, pero la sensación cambió por completo. Ya no sentía la cama debajo de mí. No sentía nada. Era como estar suspendido en oscuro. No veía paredes, no veía techo, nada.
solo la sensación de estar en algún lugar flotando. Y ahí la vi. La figura ya no era solo una sombra alta, tenía una forma más definida, aunque seguía siendo borrosa. Estaba frente a mí, a una distancia que no sé medir porque no había referencias. No tenía cara, pero sentía clarito que me estaba mirando. En ese momento sentí un miedo que nunca había sentido en mi vida. No era miedo a morir, era miedo a quedarme ahí atrapado, sin cuerpo, con esa cosa como única compañía. Quise gritar, pero no tenía voz. Quise moverme, pero tampoco tenía cuerpo. De pronto la cosa se acercó un poco. No caminó, no flotó, simplemente estaba más cerca. Y escuché algo, no con los oídos, sino directamente en la cabeza. Te dije que ya no estás soñando. Fue como un golpe. En ese instante sentí que caía, como cuando te despiertas de una pesadilla y sientes que tu cuerpo pega un salto. Abrí los ojos. Estaba en la cama, en mi cuarto, otra vez paralizado, con el corazón a 1000. La presión en el pecho volvió de golpe, como si alguien se hubiera sentado encima. No sé cómo, pero esa vez logré mover un dedo más rápido que otras veces. Con mucho esfuerzo, me moví y me incorporé. Estaba empapado en sudor. El pecho me dolía. Miré el celular 3:03 AM. Esa noche ya no dormí más. Podría decirte que fui al médico, que me dieron pastillas, que todo se curó. Sería bonito, pero no sería verdad. Fui a una doctora general, le conté algunos síntomas, lo de no poder moverme, la presión en el pecho, los despertares. Me dijo que seguramente era parálisis de sueño, que descansara mejor, que regulara horarios, que si seguía igual me podía derivar a un especialista en sueño. No le hablé de la sombra, ni de las voces, ni del video. Me dio vergüenza. He intentado hacer caso, cenar más ligero, dejar el celular un rato antes de dormir, no tomar café de noche, esas cosas. ¿Ha mejorado? Más o menos. Hay noches en las que no pasa nada y duermo normal, y hay otras en las que vuelve, a veces suave, solo la parálisis y la sensación de alguien en el cuarto, y a veces fuerte, presión en el pecho, voces, sombras. Lo que cambió es que ahora, muchas veces, aunque no haya parálisis, me siento observado. Estoy en la sala, viendo algo en la tele, y de la nada tengo esa sensación de que hay alguien parado en la puerta del cuarto. Volteo y obviamente no hay nada, pero la sensación no se va. He llegado a hablar solo, en voz alta, diciendo cosas como, ya suéltame, déjame dormir tranquilo, no me molestes hoy. No sé si sirve de algo, pero a veces siento que después de decirlo, las noches son más calmadas. Si has llegado hasta acá, puede que te estés preguntando si todo esto no es más que estrés, falta de sueño o mi cabeza jugándome en contra. Tal vez. Los expertos dicen que la parálisis de sueño es algo físico que pasa en el cerebro, que no hay nada sobrenatural. Y yo no voy a discutir con ellos, pero aquí, en mi cuarto a las 3 de la mañana, cuando no puedo mover ni un dedo, cuando siento que alguien se sienta en mi pecho, cuando escucho mi nombre en el oído y veo esa sombra plantada al lado del ropero, la verdad, cuesta creer que sea solo un error de mi cerebro. ¿Sabes qué es lo peor? Que ahora no estoy seguro de dónde termina el sueño y empieza la realidad. Hay noches en las que me despierto normal, me levanto, voy al baño, me miro al espejo y de pronto, sin aviso, vuelvo a abrir los ojos en la cama, paralizado, como si hubiera despertado dentro de otro despertar. Por eso empecé a contar esta historia. Porque, si alguna vez te pasa algo parecido, quiero que sepas que no eres el único. Puede que sea solo un problema del sueño. Puede que haya una explicación lógica para todo lo que te conté, pero cuando estés ahí, atrapado, sin poder moverte, sintiendo una presencia al borde de la cama, viendo una sombra parada en la esquina de tu cuarto, te vas a acordar de algo que yo aprendí a la mala. Lo llames como lo llames, demonio, alucinación, fallo del cerebro o lo que sea, lo que se siente real. Y cuando la sombra se inclina un poco más hacia ti, cuando la respiración ajena roza tu cara, cuando esa voz te susurra al oído, ya no estás soñando. En ese momento, al menos por unos segundos, tu mundo entero va a ser eso. Solo tú, tu cama
y algo que no puedes ver bien tratando de decidir si esa noche te deja despertar o no.